Sí, ¿no? no, sin duda Sí. es o era un problema latente. Muchas veces lo hablé con usted en entrevistas Ya lo habíamos que le he hecho, hablado. Lo que pasa es que ningún juez hasta ahora se había tomado Expedido, ¿no? tomado Claro. una decisión. ¿Y se había recurrido a la justicia también en otras oportunidades por el mismo tema? Si bien no nos consta, yo supongo que sí, pero los Claro. trámites habrán quedado ahí, ningún juez todavía se ha expedido. Pero esto va a ser sin duda un disparador de decisiones futuras y de situaciones similares. Sí. Lo que es una situación y una decisión muy compleja porque hay, digamos, tres actores. Una es la mujer, otra es el hombre y otro es el embrión como persona por nacer. Si uno lo ve por el lado del embrión, entonces es una decisión lógica en el sentido que uno soluciona de qué manera disponer estos embriones que estaban criopreservados. Por el lado de la mujer tal vez sí, pero tal vez no, porque si esta mujer quisiera tener un nuevo chico con su nueva pareja, tiene otras alternativas. Y claramente atenta la voluntad del hombre que no quiere tener un hijo con la señora. Así que esto genera sin duda y va a generar mucha controversia. ¿Y a usted le generó sorpresa o no que apareciese, digamos, el reclamo de la mujer, el fallo consecuente, la apelación y luego la decisión de la Cámara Civil? Bueno, tarde o temprano iba a ocurrir, pasar, ¿no? Claro. este caso u otros casos que se han dado en la jurisprudencia internacional, o que también han sido pensados por la doctrina jurídica como posibilidades de dilemas éticos realmente por la crioconservación de embriones y también por el uso de las técnicas de fertilización in vitro cuando en este caso son homólogas, es decir que es dentro de la pareja, ha sido dentro de la pareja, pero cuando son heterólogas o se recurren a terceros portadores en el útero del embrión, ahí la cosa se complica más. De todas formas, lo que es importante es que las partes en su momento, el señor y la señora casados, asumieron un compromiso frente a la clínica de fertilización asistida. Un compromiso que no es simplemente pagar un servicio, sino que es un compromiso que va más allá y que implica a terceros, porque era justamente, pedían el servicio para poder tener un hijo, pero ese hijo es una persona humana por nacer que tiene derechos a ser gestado y a nacer. O sea, el embrión concebido tiene un derecho humano a ser gestado y gestado en forma completa, no incompleta, dentro de las posibilidades biológicas que se pueden dar, porque pueden nacer embriones enfermos y que evidentemente se pierden en el uso de esta tecnología. ¿Usted está de acuerdo con esta postura? No, yo creo que es importante destacar que nadie está hablando de descarte de embriones, y eso es muy importante. Es decir, nadie está hablando como Me acuerdo de la solución. revolución hace muchos años en Gran Bretaña, ¿no? Sí. Cuando se descartaron muchos embriones. Hace muchos años, yo hice una nota sobre eso, no recuerdo, pueden haber pasado 10 años y todavía seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Sí. En este sentido, el compromiso asumido ante el consentimiento informado, tanto la justicia en primera instancia como la Cámara Civil le han dado una importancia grandísima. Porque, ¿qué pasa? El padre alude a la voluntad procreacional, que en este momento ya no la tiene. Pero la voluntad procreacional no es algo que usted, como el pelo, hoy está rubia, mañana está morocha, hoy estoy de este color, mañana estoy de otro color. No, ha engendrado hijos, porque son embriones que no son cosas, no son objetos, y la verdad es vida humana, que bueno, quiera construírsele sobre esa vida humana el nombre tal o el nombre tal, no puede realmente negársele el derecho humano a nacer. Claro, ella es doctora en bioética y usted, digamos, es un médico que se especializa en fertilización asistida. ¿Tiene la misma óptica en ese sentido respecto a los embriones? ¿O difiere? No, de alguna manera estamos de acuerdo. Sí. Recién inclusive estamos hablando, también hay que pensar en primero hay que aclarar que son embriones que van a ser transferidos, que hay que ver si va a haber un embarazo, es decir, la chance de embarazo de esta pareja no es mayor del 30%. ¿Por qué van a ser transferidos? Cuando se realiza la criopreservación de los embriones, ¿cuál es la garantía de que, digamos, ellos van a desarrollarse completamente como usted establecía? Si son embriones que han sido criopreservados.
Acá porque hay una mujer que dice quiero tener un segundo hijo, pero si no, quedan ahí criopreservados. Después, Claro. ¿qué se hace con los embriones? Bueno. Claro. Por ejemplo, si hubiese sido casados y no quieren tener más hijos, ¿qué se hace con esos embriones? Ese es otro punto, es decir, ¿qué hacer con aquellos embriones que quedan criopreservados y qué hacer con ellos? La salida que hay a esta situación es darlos en donación o darlos en adopción prenatal. El tema es que aquí la señora no quiere darlos en adopción prenatal y sí el señor. Sí. Ella quiere transferirlos para tener un hijo, pero el señor no quiere, con lo cual la situación es sumamente compleja y de muy difícil resolución. Ajá. Usted, digamos, entre las dos partes, lo que quiere la mujer y quiere el hombre, más allá de la resolución y lo que haya fallado la justicia, ¿a quién le da la razón? Mire, creo que el caso hubiera sido más complejo si la madre se hubiera negado a transferirse los embriones. O sea que hubiera habido negativa de ambas partes. Ahí sí, la justicia creo que hubiera sido algo más revolucionario, porque ha habido casos, incluso yo he tenido... ¿Pero por qué negativa? Si esto surge de su voluntad de querer tener otro hijo. Ahí está el compromiso, pero el problema con la mujer es que la mujer, al tener que disponer de su propio cuerpo, puede tenerse como caso de violencia sobre el cuerpo de la mujer, obligarla a transferir los embriones. Ajá, si hubiese sido, digamos, la voluntad del padre. Digamos, claro, si el padre hubiera querido y la madre no. Claro. No, yo lo que digo, yo lo hablo en términos de mal menor. Claro. Sí. Yo creo que descartar embriones es el mal mayor. Darlos en adopción o donación a otra pareja cuando la mujer no quiere esa situación también es cierto mal, y esta situación representa, a mi entender, el mal menor. No significa que uno no considere el daño que le está ejerciendo hacia ese hombre contra, digamos, su voluntad. Ajá, pero usted dice que hay un 30%, ¿no es cierto?, del desarrollo de ese embrión, de los 5, digamos... Ese es un tema biológico. Sí. ¿Cómo es eso? Del 80% de los embriones que se forman in vivo o in vitro se pierden. Es decir, que la chance que tiene un solo embrión de implantarse es de solo el 20%. ¿Cómo se ve esto desde la bioética? Y se ve bastante, tiene sus reparos. A tal punto que muchos colegas míos no aceptan la crioconservación por estos riesgos. Y evidentemente los profesionales como el doctor Papier, que hacen la crioconservación, no creo que lo hagan con el objetivo de destruir vidas humanas. Porque creo que hay una cosa muy interesante de parte del doctor Papier, que concibe al embrión como un ser humano. Claro. Y esto es muy importante. Eso les quería preguntar, ¿cuál es el concepto que tienen, ¿no?, de estos embriones? Sí, en realidad... lo concebimos, es decir, no lo concebimos como una persona, pero tampoco lo concebimos como un conjunto de células como uno escuchó por ahí, sino que el embrión tiene un estatus especial. De persona por nacer, como dijo la justicia. Si se quiere llamar como persona por nacer o como embrión, que tiene derechos especiales, que no es el mismo al de una persona y no es obviamente el de un conjunto de células, porque yo una persona no la criopreservaría, pero un embrión sí, porque entiendo que con esa técnica uno previene los embarazos múltiples, mejora las tasas de embarazo y puede preservar fertilidad en algunos casos. Sí, ¿y qué diferencia se hace, no es cierto, entre ese embrión, digamos, en el seno materno que allí se desarrolla y aquel embrión que está fuera, pero que después se implanta para su desarrollo posterior, digamos, pero que está fuera del seno materno? Porque ahí también hace una disquisición la justicia, ¿no? Sí, bueno, justamente es muy importante el fallo de la Cámara porque le da a ese embrión el derecho humano a ser concebido en un medio humano. Es decir que en algunas partes del mundo se está previendo la posibilidad de los úteros artificiales. ¿Cómo es eso? Con lo cual, es decir, que se crea un útero artificial para poder trasplantar embriones concebidos artificialmente, o sea, no por técnicas de fertilización in vitro. Por lo tanto, creo que el hecho de transferir los embriones al seno materno y aquí a su madre biológica, me parece que es algo importantísimo, es un derecho humano a ser engendrado, desarrollado y nacido en un medio humano. ¿Cómo lo ve esto, doctor? No, y el tema también del útero artificial, ¿no? Sí, pero eso son cosas de ciencia ficción casi. Bueno, pero a veces lo que parece ciencia ficción, el día de mañana nos enteramos que es una realidad por los avances científicos, ¿no?
Sí, estamos lejos de punto de vista clínico poder lograr resultados con úteros artificiales. Todavía está en etapa de experimentación, pero quiero volver a lo anterior, en el sentido que la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva diferencia a el embrión que se produce por un tratamiento de fecundación in vitro y lo denomina preembrión, para diferenciarlo del embrión que se implanta, que obviamente ya tiene más desarrollo. Y que claramente va a ser un futuro ser humano, una futura persona. En este caso estamos hablando de embriones, ¿no? Sí, desde el punto de vista ético, claro, desde el punto de vista ético no aceptaría esta distinción, ya que el embrión es un embrión. Y en las legislaciones como la española, que ha aceptado la palabra preembrión, se le están produciendo problemas bastante grandes a nivel de la casuística con el tema del preembrión. Es un embrión. Yo no haría discriminación porque la verdad es vida humana y no aceptaría como derecho humano la discriminación en esta parte de la vida concebida. ¿Cuál es el contrato que se establece, digamos, en una pareja, ¿no es cierto?, entre ellos o para con la clínica donde se hace fertilización asistida en base a todo esto, sí, ¿no? Con un vacío legislativo tan grande? Sí, lo que se hace no es un contrato, sino es un consentimiento. Consentimiento informado. Sí. Y que ha cambiado. ¿Hace las veces de contrato desde el punto de vista legal? Y es un compromiso. No es un compromiso, recién hablamos, legal, sino es un compromiso, sí, en un documento, pero también un compromiso moral, de que la paciente sea consciente que si criopreserva embriones, tiene el compromiso en el futuro, y no muy lejano, de transferirlos. Lo que nosotros procuramos, y también ha variado, porque también han salido unas medidas judiciales que realmente limitan la posibilidad de darlos en adopción. Así que hoy la única posibilidad de usar los embriones que están criopreservados es transfiriéndolos nosotros ponemos en el consentimiento en el marco de la pareja. Esta situación excede esto y lo que se pone en el consentimiento es que estos casos van a ser resueltos por una instancia judicial. Claro, porque los matrimonios, digamos, conciben a su hijo por fertilización asistida, luego tiene estos embriones criopreservados, pero bueno, también puede haber desavenencias en la pareja y divorciarse, esto es factible. ¿Cuál es ese vacío legal vigente que debe ser llenado y de qué manera, doctor? Bueno, en realidad este avance tecnológico crea dilemas éticos, pero no creo que una ley solamente pueda abarcar todos los casos que se puedan dar. Yo he leído casos de todo el mundo que contenidos en una ley sería, la verdad, rebalsaría la capacidad de legislar de parte de los parlamentarios. Por lo tanto, me parece que acá, teniendo en cuenta que además la patria potestad en la nueva acepción del Código Civil empieza desde el momento de la concepción, sea concebido o no en el útero materno, con lo cual es una innovación del Código Civil. Me parece que ahí tenemos que empezar a reflexionar que cuando estamos suscribiendo un consentimiento informado, que en realidad es un contrato para las partes, hay deberes y derechos, tanto para las clínicas como para las partes entre sí, de ser padres, de voluntad de ser padres. Ese contrato realmente que está por instrumento privado, no puede prevalecer por sobre el derecho a la vida y el derecho a la identidad que tienen los hijos. Es decir, derecho a la identidad, derecho a la vida que no puede ser barrido por un capricho, de decir no quiero que se transfieran.